en el sistema RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma, cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy. Saludos mis amigos de Radio Nacional de Venezuela. Estamos de nuevo en un programa más cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García. Desde las montañas trujillanas, desde las tierras de los cuicas, hoy tenemos un sol radiante en este territorio. A Dios gracias. Y a Dios gracias también por la existencia y por la oportunidad que tenemos para comunicarnos por estos medios de Radio Nacional de Venezuela. Quiero saludar a todos los oyentes del programa Cabalgando hacia Carabobo en todo el país que me escriben, que opinan, que aportan. Adiós a todos ellos, pues muchas gracias. Y quiero también saludar a la dirección de la emisora Radio Nacional de Venezuela, mi amigo Simón Arrechider, hoy quien les habla Ubaldo García, y por supuesto saludar a todos los operadores y la familia trabajadora de Radio Nacional. Estamos entonces en disposición de hacer un programa más en los comentarios de nuestra historia, para lo cual se abrió este programa, porque al fin y al cabo estamos en disposición de interactuar con las comunidades para, con los documentos en la mano, contar la historia de una manera diferente. Esa es la idea. Pues bien, vámonos al sur, dijo el Libertador después de Carabobo. Vámonos al sur. Y se inició entonces la campaña del sur, que nos llevó casi hasta la Argentina, casi a las cercanías del Paraguay, allá cerca en las fronteras con el Brasil. Se movieron los batallones de hombres venezolanos y neogranadinos para ir a darle la independencia a esas naciones. Pues bien, en el año 1824, después de una campaña pero muy exitosa, una campaña con una estrategia muy eficiente, que es necesario contarla 1000 veces, el Libertador y Sucre y los hombres que fueron de estas tierras dieron 2 batallas importantes. La primera en Junín, el 6 de agosto de 1824, y la segunda el 9 de diciembre de 1824, Ayacucho, que fue una batalla en la cual pues definitivamente se logró el triunfo total sobre las armas españolas. Después de ese año 1824, el Libertador le ordena al general Sucre que se mueva hacia la frontera de lo que es hoy territorio de Bolivia. Para entonces, esas provincias se llamaban provincias del Alto Perú. Quiero que sepan, mis amigos de este programa y de Radio Nacional, que tenían el nombre de Perú, Alto Perú, pero no pertenecían al Perú. Para entonces, y desde hacía unos 50, 60 años, esas provincias pertenecían al virreinato del Río de la Plata, es decir, a Buenos Aires. En las distribuciones que hacía el Imperio Español de sus colonias, para entonces ellas pertenecían al virreinato, repito, del Río de la Plata. Ya el Río de la Plata había declarado su independencia, se había establecido un congreso en Buenos Aires. Sin embargo, las provincias altoperuanas seguían en manos de los españoles, porque pues era poder español, y allí existía un jefe militar español de apellido Olañeta. Antonio Olañeta cubría entonces estas provincias que podemos decir que eran la provincia de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Entonces, cuando se logra la liberación del Perú, se firma la capitulación, los españoles se entregan, el general Sucre
va al Cusco, que era la ciudad imperial, la ciudad más importante, entra en el Cusco y después Bolívar lo autoriza para que vaya a la frontera con las provincias altoperuanas y avance sobre el poder español en La Paz y en Potosí. Es cuando el Libertador solicita instrucciones para poderse manejar políticamente. Esto es interesante desde el punto de vista de la creación de Bolivia y desde el punto de vista de las acusaciones que siempre han surgido de parte de los peruanos, unos porque no conocen los documentos y los hechos históricos y otros porque son malvados y porque son malagradecidos y malintencionados y siempre han dicho que el Libertador fue al Perú a quitarles territorio. Eso no es verdad. Ellos dicen que no, que Bolivia y todas esas provincias eran de ellos y que Bolívar fue y las cercenó y les quitó una cantidad de territorio. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque para el momento 1825, inicio de 1825, cuando el general Sucre, ya gran mariscal, llega a esos territorios, esas provincias pertenecían al Río de la Plata. Entonces Sucre solicita instrucciones, Bolívar está lejos, Bolívar está en Lima, no es fácil que le lleguen las noticias, están incomunicados, y el general Sucre se lanza, toma una decisión, que es una decisión importante, porque él ya había hablado con el Libertador, con su amigo durante toda esa campaña, cuántas noches no conversarían, y habían estado de acuerdo. Bolívar lo había dicho que cuando se lograra la liberación de las provincias del Alto Perú se dejarían libres para que ellas decidieran su destino político. Eso lo había oído Sucre en los campamentos, en las conversas y en las cartas con su amigo don Simón Bolívar. En ese momento Bolívar no está a su lado y él toma la determinación desde La Paz de emitir un decreto convocando a una asamblea para que se reunieran los representantes de las provincias. Es interesantísimo esto porque uno cuando revisa los documentos encuentra que Sucre se estudió la cartografía de esa región, sin conocerla seguramente, con muchos asesores. Él se hizo amigo de mucha gente de allí, que eran hombres importantes, abogados, sacerdotes, de todas esas regiones, y él determina hasta el número de representantes por cada provincia, porque él calcula más o menos las poblaciones, se hace un censo que, pues, imaginémonos nosotros cuánto serían las dificultades para censar unos territorios tan grandes, tan amplios, en las plenas cordilleras, pero sin embargo se logra y se determina que por una provincia irían tantos o cuales representantes o diputados, y que se reunirían en el mes de abril. Estoy hablando de que la convocatoria la hace el mariscal Sucre el 9 de febrero de 1825. Hemos dicho que ese 9 de febrero pudiéramos llamar que es como la fe de bautismo o la partida de nacimiento del nuevo país que se llamó después Bolivia. El general Sucre entonces convoca, esa convocatoria se mueve por todas partes y por supuesto que él la envía a Lima para el Congreso, y la envía a Lima para que el Libertador esté enterado del paso que dio. Allí hay una controversia porque Bolívar está por salir de Lima hacia esas poblaciones del Alto Perú, hay bastante distancia. Y Bolívar se muestra reacio, no está de acuerdo. Bolívar critica fuertemente al general Sucre por la toma de decisión. Es hasta no sé cuál será la palabra, porque el Libertador se siente como celoso, pues al fin y al cabo era un hombre que tenía también sus debilidades, y a lo mejor, y en otras cartas lo dice, que Sucre se le estaba adelantando el muchacho
aprendía muy rápido. Hay una carta posterior cuando Bolívar le dice que usted me ha quitado dos de las más hermosas campañas, refiriéndose a Pichincha, que fue la batalla ganada por Sucre prácticamente solo, y Ayacucho, que también ganó esa batalla prácticamente solo. Es decir, cuando digo solo, es sin las órdenes del jefe, porque no estaba para el momento, estaba muy distante. Entonces, allí hay una reacción extraña del general Bolívar. Quiero leer un artículo que escribí sobre esto. Leo. Ya hemos dicho que el general Sucre, a inicios de febrero de 1825, tomó una decisión trascendental y prácticamente decretó el nacimiento de Bolivia cuando convocó a las provincias altoperuanas para que decidieran por ella su destino de independencia. Varias veces Sucre solicita a Bolívar instrucciones para su comportamiento. Se trataba entonces de pasar el desaguadero. Quiero que sepan, mis amigos, que la frontera entre Bolivia y el Perú, existe allí un desaguadero del lago Titicaca, todavía está allí, esa es la frontera. Se trataba entonces de pasar el desaguadero, ir sobre las disminuidas fuerzas del pérfido Pedro Antonio Olañeta, declarar aquella región libre de españoles y llamar al pueblo para una asamblea constituyente. Ese fue el exacto comportamiento del triunfador de Ayacucho. Desde La Paz, el día 9 de febrero, dicta las resoluciones que dice: siendo que las provincias altoperuanas pertenecían al Virreinato de Buenos Aires y que para este momento carecen de un gobierno general, deberán entonces deliberar para un convenio entre los congresos del Perú y el que se forme del Río de la Plata, y que las tropas colombianas le darán la libertad para dejar al pueblo en plenitud de su soberanía. He venido en decretar y decreto que las provincias conocidas como el Alto Perú quedarán bajo la tutela del Ejército Libertador hasta que una asamblea de diputados dictamine su suerte. Sucre se atreve y procede sobre un instrumento electoral, escribe fechas características para las votaciones de la gente que llevará en la elección de los representantes. Es un documento valioso de 20 artículos en lo que hasta calcula la población de las provincias, saca cuentas de la cantidad de representantes y termina diciendo: el objeto de la Asamblea General será sancionar un régimen de gobierno para decidir sobre la suerte y los destinos de estas provincias, buscando la más conveniente a su interés y felicidad. Una copia de este decreto, dice el artículo último, será remitido al gobierno del Perú y a los gobiernos que existen en las provincias del Río de la Plata, protestándoles que no teniendo el Ejército Libertador miras ni aspiraciones sobre los pueblos del Alto Perú, el presente decreto ha sido una medida necesaria para salvar su difícil posición respecto de los mismos pueblos. Sucre había transitado muchos caminos desde aquellas vías de Chacachacare y con Bolívar había aprendido a comandar hombres, a ser gente con los humildes, a tratar con precisión al enemigo y también a ser diplomático y dialogante. Es verdad que había solicitado instrucciones sobre su conducta política, tenía muy claro su mando militar y absoluto dominio de la cartografía, así como de sus procedimientos contra el felón de Olañeta. En aquel febrero, a falta de instrucciones, forma el decreto que después traerá enormes contradicciones hasta el mismísimo don Simón Bolívar. Bolívar se presentó molesto, no estuvo de acuerdo con que el muchacho se adelantara en alguna posición política y le dice que bueno, que él lo que es un militar, que asuma su puesto de militar. Es una cosa extraña. Voy a leer el artículo siguiente que dice Bolívar y Sucre. En el intercambio epistolar entre Bolívar y Sucre, en los primeros meses de 1825, en los que cada uno responde sobre sus apreciaciones sobre el destino de las provincias altoperuanas, se puede leer la existencia de un celo propio del gran libertador para que todo se haga bajo su mando, abriendo las compuertas para la estrategia militar a sus oficiales, pero reservándose las disposiciones políticas en la organización de las nuevas repúblicas. Sucre, tratando de quedar bien después de su decidida y muy pensada iniciativa de convocar una asamblea constituyente,
cambia las fechas y le dice a Bolívar que apure sus marchas para que llegue a la hora, porque se han alargado los plazos para dar tiempo a su presencia, a la presencia de su excelencia en el Alto Perú. Bolívar sale de su residencia de la Magdalena en Lima el 10 de abril por el camino de la costa hacia Arequipa, pensando en llegar hasta las provincias altoperuanas, y sus primeras comunicaciones del 20 de abril de ese 1825, que está distante desde Ica, que está distante unos 300 kilómetros de Lima, en una región desértica. Bolívar tiene en su cabeza dos grandes planes para sus glorias. Primero, la instalación de un congreso en la América, en Panamá, para darle equilibrio al universo, un concepto adelantado de los tiempos. Y segundo, la organización de las casi libertadas provincias del Alto Perú. Sobre este último aspecto, dice en su correspondencia al general Sucre: yo imaginé siempre que la delicadeza de usted se ofendería por mi desaprobación a la convocatoria de los pueblos del Alto Perú. Ya veremos cómo unos días después dicta un decreto muy parecido, o mejor dicho, casi igual al de Sucre, para el mismo objetivo, y ante la espera de los diputados para instalar la Asamblea Constituyente, Bolívar les informa: para dejar en plena libertad a esas provincias de obrar sin coacción, he determinado no ir al Alto Perú sino dentro de 2 meses cumplidos. Entre tanto, pasaré por el Cusco a arreglar los negocios. Sucre lo llamaba urgente para que tomara las decisiones. No quería ser protagonista y la verdad era que no tenía ambiciones. Pero nuestro gran Simón dicta sus conclusiones y se va a la ciudad del Imperio Incaico. No podía perderse ese espectáculo de entrar en la capital liberada. Permítanme ustedes especular, mis amigos, pero estas frases de Bolívar no podían dejar libre al general Sucre, porque se adelantaba a sus grandezas, tomaba caminos que estaban reservados para el genio de la América. Bolívar no está de acuerdo con que se convoque, pero era porque no lo estaba haciendo él. Me disculpan esto, pero efectivamente muy pocos días después, unos meses después, desde Arequipa, el 16 de mayo, Bolívar convoca la asamblea. Ahora sí, dice que ya tomó la decisión, que ya el Congreso del Perú lo autorizó, y que además de eso había llegado un delegado de Buenos Aires diciendo que Buenos Aires no estaba interesada en mantener esa república. Bolívar quería tomar esa decisión, pero no quedar mal ante nadie, porque pues era bastante delicado. Y para eso uno puede entender y leer una pequeña reseña o carta que sobre lo que el Bolívar escribe en esos días para el general Santander. Es una semblanza donde él le dice que va a tomar una decisión porque ya está seguro de quedar bien. Es lo primero que dice, que él no va a arriesgar prácticamente mucho porque ya está seguro de que la decisión ha sido tomada tanto en el Congreso de Buenos Aires como en el Congreso del Perú. Dice: usted verá el decreto que le acompaño sobre el Alto Perú. Los de Buenos Aires desean lo mismo que aquellas provincias. Todos quieren que se consulte la voluntad del pueblo, por lo que no he tenido inconveniente en ello. Al contrario, yo lo deseaba más que nadie, pero como no me hallaba expresamente autorizado por el Congreso, no lo había hecho antes. En el día he dado este decreto por manifestar mi complacencia hacia el Río de la Plata, hallándome persuadido de que ningún daño le resultará al Perú de este paso liberal. Entonces, ya cuando el Libertador está seguro, ahora sí acepta y llama a la convocatoria de esa asamblea. Esa convocatoria se hace en el Alto Perú. Bolívar se va al Cusco, se queda varios meses, parte de un mes y medio, 2 meses en el Cusco. Mientras tanto, el 10 de julio de 1825 se reúne entonces el Congreso o esa asamblea constituyente para empezar a decidir qué es lo que supuestamente van a hacer.
y en ese momento invitan a Sucre para que esté presente. Se reúnen 48 diputados de las 5 provincias altoperuanas y le dejan a Sucre la palabra, le dan la palabra a Sucre. Entonces es cuando él se lanza un discurso que uno dice, el general Sucre, ya gran mariscal, había aprendido las artes militares al lado de Bolívar, había andado los caminos, se había convertido en un comandante de tropas, increíble, pero también había aprendido el arte de las letras, el arte de la oratoria. Entonces dice en esa memoria, y empieza diciendo, voy a leer una partecita: la victoria de Ayacucho, dice, puso bajo sus alas a todos los pueblos americanos, que después de 15 años de una constante y desastrosa lucha, gemían aún bajo el poder de la España. Los destinos de las provincias del Alto Perú, junto con los demás de la parte meridional del Nuevo Mundo, fueron fijados sobre el campo de batalla. El ruido de la guerra parecía no deberse oír más en estas regiones, y que brilló en las armas vencedoras alcanzarán a dar bastante luz a los enemigos que sojuzgaban ese país, como para conocer sus intereses y de poner sus esperanzas de dominarnos más. Este es un discurso de unas 15 páginas, en la cual el gran mariscal explica cómo se dio el triunfo de Ayacucho, explica por qué cruzó la frontera del Desaguadero y explica por qué se solicitó que se reunieran los representantes, y pide también, hace las aclaratorias ante el Congreso de Buenos Aires y ante el Congreso de Lima para que permitan, y efectivamente lo estaban permitiendo, que se reunieran estas provincias altoperuanas para decidir su grado político. Indudablemente que si nosotros hoy en día, a 200 años, pensamos quién, más que todo, quién es el padre de Bolivia, indudablemente que el gran mariscal de Ayacucho tiene allí una parte muy, pero muy importante. Este programa, y se me había olvidado decirlo, mis amigos, lo estoy haciendo y voy a hacer otros también referidos a este momento, a estos momentos cumbre, porque estamos en bicentenario de la creación de Bolivia. Bolivia vino al mundo un 6 de agosto de 1825, es decir, la próxima semana estaremos de bicentenario de la creación de Bolivia, la niña de los ojos del Libertador, la hija de Junín y de Boyacá, como más adelante lo mencionaré. Entonces, el discurso que se lanza, o que dice que tiene preparado, porque ese discurso ese documento tiene a pie de página una nota de la letra del gran mariscal que dice: esta memoria fue leída el 10 de julio de 1825, pero tiene la fecha de 1 de julio. Entonces eso nos da una idea de que Sucre había preparado con tiempo aquella memoria para leerla y no quedar mal, porque quedó pero muy bien. Entonces es interesantísimo llevar la idea de cómo iban ocurriendo los acontecimientos. El Congreso realmente se reúne el 12 y el día 22 de julio ya Sucre está lejos de Chuquisaca, es la ciudad donde se reúne, que era la capital de un departamento de Charcas, que era tal vez la ciudad más importante. Hoy en día Chuquisaca tiene el nombre de Sucre, precisamente esa ciudad se llama Sucre, y la recomendación del Libertador era que dejara instalada la asamblea y se retirara
lo más posible, solamente dejando la seguridad de las armas para que se evitaran algunos otros inconvenientes. Por lo tanto, el general Sucre se mueve hacia la frontera del lago Titicaca para esperar la llegada del Libertador. Vamos entonces a darle continuidad, vamos a ir a una pausa, mis amigos, en este programa de Radio Nacional, en homenaje al bicentenario de la creación de Bolivia, y posteriormente continuaremos después de la pausa. Saludos, mis amigos. Los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Por RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. En RNB Informativa 91.1 FM. Multiplataforma. Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Cabalgando hacia Carabobo. Un conversatorio que nos traslada a los hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Continuamos en este programa Cabalgando hacia Carabobo por Radio Nacional de Venezuela con Ubaldo García. Estamos hablando del bicentenario de la creación de Bolivia. El general Sucre deja entonces instalada la Asamblea Constituyente con los 48 diputados representantes de las provincias altoperuanas y se mueve hacia la frontera. Él llega a un lugar ya más acá del desaguadero, en Cepita. Es allí donde se encuentra con el Libertador. Cepita es una población en las orillas del lago Titicaca. Se encuentra con el Libertador, pues uno debería pensar, o pensamos, que cuál serían las alegrías de estos dos hombres, ¿no? Tenían de haberse separado unos cuantos meses. Es el 15, eso ocurre el 15 de agosto, y se unen, pasan el desaguadero, y el 18 de agosto entran a La Paz. Es una de las ciudades más importantes también. Hay una nota allí interesantísima sobre lo que son las palabras de recibimiento de la gente, del pueblo, que expresa el Libertador. Dice en una carta del 18, entran a La Paz en medio de entusiastas aclamaciones. La municipalidad le obsequia con un caballo de batalla ricamente enjaezado y con las llaves de oro macizo de la ciudad. Las señoras principales le entregan una corona cívica de oro guarnecida de diamantes. Esta recompensa toca al vencedor, y como tal, Bolívar la tomó en sus manos y la traspasó al héroe de Ayacucho. Dice Bolívar entregándosela a Sucre: esta recompensa toca al vencedor. A continuación, una diputación del Congreso altoperuano lo felicita a nombre de aquel cuerpo y le reitera los votos de la recién creada nación. Para ese momento, 18 de agosto, ya se había creado Bolivia, o sea, ya se había declarado la independencia. Como ya dijimos en la primera parte de este programa, se reunieron el 12 de agosto, el 12 de julio, los 48 representantes deliberaron durante ese mes, y el 6 de agosto, precisamente el 6 de agosto, declaran la independencia. Tenemos, por supuesto, el acta de independencia, que es una joya, y es un documento muy, pero muy importante para tener claridad de las cosas que pasaban. Voy a leer un poquito del acta de la independencia del 6 de agosto, que se cumple el bicentenario del nacimiento de Bolivia. Dice: la representación soberana de las provincias del Alto Perú,
profundamente penetrada del grandor e inmenso peso de una responsabilidad para con el cielo y con la tierra, en el acto de pronunciar la futura suerte de sus comitentes, despojándose de las aras de la justicia de todo espíritu de parcialidad e interés, habiendo implorado llena de sumisión y respetuoso ardor la paternal asistencia del Hacedor tanto del orbe y tranquila en el íntimo de su conciencia por la buena fe, detención, justicia, moderación, se declara solemnemente a nombre y absoluto poder de sus designios representantes que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey Fernando VII. Este es un documento, la partida de nacimiento de Bolivia, es un documento importantísimo que firman los 48 diputados el 6 de agosto de 1825 en Chuquisaca. En ese momento, ellos dicen que declaran que nace la República del Alto Perú. Pero 3 días después, hay una propuesta de un diputado, el 11 de agosto de 1825, que dice que en honor al Libertador, en honor al Simón Bolívar, la república debe llamarse República de Bolívar, así, de Bolívar. Esa propuesta la votan y ganan, y entonces se declara que la nueva república que están haciendo se llamará Bolívar. Esa república se llamó así hasta que en octubre, el 3 de octubre, uno de los diputados presentes allí, un sacerdote, declara que él dice que tiene una propuesta y dice que si de Rómulo nació Roma, ¿por qué de Bolívar no puede nacer Bolivia? Es el congresista Manuel Martín Cruz, es el representante del Potosí, y hizo esta proposición el 3 de octubre de 1825. Esa propuesta gana, y desde entonces la nueva república se llamará Bolivia, así como se llama actualmente. Cuando el Libertador llega, volvemos un momento a La Paz, cuando el Libertador llega el 18 de ese agosto, ya el acta la tienen en La Paz, y hay una delegación de los diputados de la Asamblea que se reúne con Bolívar y quieren felicitarlo, quieren abrazarlo y le entregan. Es entonces en el momento en que le entregan el acta y le dicen que la nueva república se llamará Bolívar. Hay una parte importante que en una carta que escribe Bolívar para el vicepresidente en ese día, que dice: ayer he llegado a esta patriótica ciudad de La Paz y he sido recibido como era natural con 1000 demostraciones de bondad y agradecimiento. El orador de la fiesta de ese día me ha querido hacer monarca, porque le dieron una corona, ¿no? Como ya lo dije, con no poca sagacidad y genio. En fin, esto está en grande. Hoy he recibido un acta de la Asamblea del Alto Perú que se declara independiente y toma el nombre de Bolívar, y la capital será Sucre. 1,5 millón de pesos de recompensa el día Junín. Vean ustedes esto que escribe el Libertador en esa carta, que es un poema. Es que el Libertador definitivamente, mis amigos, tenía una forma distinta de hablar, ¿no? Una forma distinta de escribir. Entonces, él dice: el día de Junín se ha declarado independiente esta nación. ¿Por qué el día de Junín? Porque la batalla de Junín se había ocurrido el 6 de agosto del año anterior, de 1824. Entonces él dice que el mismo día de Junín se declara independiente esta nación y república independiente. Qué hermoso nacimiento entre Junín y Boyacá.
porque la batalla de Boyacá ocurrió también el 6 de agosto, pero de 1819. Es decir, el 6 de agosto ocurrieron cosas bien interesantes. Bueno, también sabemos que el 6 de agosto del año del año 1813, entró Bolívar triunfador cuando la campaña admirable a Caracas, lo que significa que entre el 6 y el 7 de agosto habían ocurrido cosas bien importantes en las luchas por la independencia. Voy a terminar de leer aquí donde el Libertador dice en esa carta: qué hermoso nacimiento entre Junín y Boyacá. Parece engendrado este estado por el matrimonio de estas dos repúblicas. Usted debe imaginarse si yo debo defender este hijo precioso de mi gloria y de Colombia. Las cosas emocionantes del Libertador que pues ocurrían y sin embargo las plasmaba con esa singularidad. Es lo que en aquel momento, bueno, la fiesta, imagínense cómo será la fiesta en La Paz. Es cuando se decide que ya, pues, definitivamente el nombre de Bolívar, todavía no lo llamaban Bolivia, todavía no se había llamado Bolivia, y le dan el micrófono, no había micrófono cuando eso, ¿sí? Le dan la oportunidad a Sucre para que hable en ese momento. Es precisamente cuando el gran mariscal emite sus palabras de agradecimiento en el Palacio de Gobierno con motivo del recibimiento del Libertador a su llegada a La Paz el 19 de agosto de 1825. Dice: los hijos de Bolívar se presentan a usted, dice: señor, los hijos de Bolívar se presentan a usted después de haber cumplido el precepto de llevar un triunfo las armas de nuestra patria por una carrera de 2000 leguas, para fijar en Potosí los estandartes de la paz y de la libertad de nuestro continente. Los hijos de usted, conservando ileso el patrimonio de glorias de usted, que usted les dejó, al confiarles la suerte de un pueblo oprimido y cuya redención penderá del Salvador del Nuevo Mundo, tienen el placer de saludar el objeto querido de su corazón, el padre de Colombia sobre la tierra que forma la cuna de la generación americana. El ejército, señor, no ha vacilado en decidir que de su satisfacción por las campañas de Perú, ninguna iguala a la de haber llenado los mandamientos de usted y desempeñado el voto hecho en Pasco de quedar tendidos en el campo de batalla o merecer dignamente el título de soldados de hijos de la victoria. Usted, llevando sus bondades más allá de lo que ha permitido la justicia, ha dicho que la libertad del Perú es debida al Ejército Unido, mas el Ejército jamás pretenderá ni consentirá una usurpación. Entre las posibilidades humanas no podía contarse un suceso tan completo y raro como nuestro último triunfo, si no lo hubiese presidido un genio superior e inmortal como usted. En esa expresión, vean ustedes cuánto ha aprendido el general Sucre, ¿no? El gran mariscal. Al final le dice: el ejército, señor, se ha confesado siempre deudor de usted de los inmensos bienes que posee. Existencia patria, reputación. Él desea que usted quiera aceptar el homenaje de los títulos de honor y gloria que tan generosamente se han dispensado. No seré capaz de llenar la misión con que me honran mis compañeros, porque no puedo expresar bastante el sentimiento de su gratitud, pero sí podré asegurar sinceramente que nuestra vida será siempre garante de nuestro amor y respeto a Bolívar, porque Bolívar es el amigo de los hombres y es el ángel de la libertad. Antonio José de Sucre. Ese es el discurso que Sucre emite en La Paz el 19 de agosto de 1825. Es entonces quizá los mejores momentos, los momentos de la cosecha, los momentos de la recolección, de los triunfos. Bolívar, bueno, yo no sé hasta qué punto, fíjense ustedes, mis amigos, que en estas expresiones del gran mariscal él habla de Potosí, porque él ya había ido a Potosí. Sucre, cuando entra,
cuando entra a las provincias de altoperuanas, él busca a Olañeta, que era el jefe español, lo vence en una batalla que se llama la batalla de Tumuzla, muere Olañeta, y entonces él recorre todas las ciudades. Él va a Potosí, él está en Chuquisaca, él está en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, y pues está allí en el legendario Potosí, el del Cerro de Plata. Es allí donde está un cerro que alimentó la monarquía española durante 300 años, 200 años de cantidad de recursos de plata que salieron de allí y se embarcaron hacia Europa. Hay un escritor del sur que dijo que con la plata que se sacó del cerro de Potosí, se podía haber construido un puente entre la América del Sur y la Europa por sobre el Atlántico, para mostrar la cantidad, la magnitud del atraco, la magnitud del robo que hicieron los españoles, porque los españoles nunca pagaron esos recursos, solamente mal administraron, porque ellos eran los que tenían esos recursos por momentos, porque los imperios y las monarquías de Europa se aprovecharon mucho más que los españoles, porque los españoles sabemos muy bien que eran pero muy malos administradores. Entonces, es Sucre quien va primero al Potosí. Yo no quiero ahondar en esto del celo de Bolívar, pero sí quiero llamar la atención de los oyentes de este programa, porque pues Bolívar era un ambicioso de la gloria, porque era un hombre pensante, se merece todos los premios, porque un hombre como el Libertador, cuando estaba ganando la batalla de Carabobo, por decir algo, ya estaba pensando en partir al sur, y se quedó apenas una semana o 2 semanas en Caracas, y cuando todo el mundo creía que después de Carabobo el Libertador se iba a quedar allí de gobernante, acostar en una hamaca y a disfrutar y tal, él dijo, vámonos al sur, la patria es América. Entonces, muchos de los generales que lo acompañan dicen, pero ¿para dónde vamos? No, quedémonos aquí, y muchos no fueron, y ustedes saben cuáles fueron los que no fueron. Se fue el Libertador al sur en búsqueda de esas glorias, porque en la mente de este hombre estaba la liberación integral, completa de la América. Él sabía que el poder español en el Perú, el poder español en el Ecuador, era un peligro muy grande para estas naciones liberadas, y que había que arrancarles el poder completo en la América. Es por eso entonces que el Libertador va al Perú. Pero vean ustedes lo que le estoy diciendo, que se adelanta, porque él, obligado por las circunstancias, le toca dejar a Sucre al frente del ejército, y Sucre, sin la presencia del Libertador y sin sus órdenes, más bien con unas instrucciones que eran muy modestas, Sucre avanza y se lanza y se da la batalla de Ayacucho, y gana la batalla de Ayacucho. Ya había ganado en Pichincha, solo también, sin órdenes, en el año 22. Total que ahora se le adelanta, es el que entra primero al Cusco, después es el primero que llega a Potosí, y entonces de paso también convoca a la asamblea constituyente sin su permiso. Entonces se le ven las costuras de hombre y no de Dios a un hombre como el Libertador. No sé si me explico. Se le ve que tiene pasiones, que es un hombre de carne y hueso, y que siente y se arrepiente, no el hombre endiosado, que el de los bronces del presidente Guzmán Blanco, que decía que había que borrar todo lo que decía las cartas de Manuela y de Bolívar, porque Bolívar se enamoraba y decía cosas referidas a los hombres que nos enamoramos. Entonces ellos querían borrar todo lo que pareciera hombre para solamente dejar al Dios, al hombre de bronce, al de las estatuas, que no tenía sentimientos y que sabían que estaba muerto, pero muy bien muerto. Yo no sé si me emociono con estas expresiones,
en este programa especial por el nacimiento de Bolivia, pero realmente son hechos históricos muy pero muy importantes. En esa reunión de recibimiento en La Paz, la comisión de la Asamblea Constituyente de Chuquisaca le proponen al Libertador, le traen una propuesta, le dicen que ellos desean que él les dé las leyes y que haga una constitución para la nueva República de Bolívar. Hasta ahora se llamaba Bolívar. Ya dijimos que unos 2 meses después una propuesta de un diputado hace que se cambie para Bolivia. Entonces ellos le solicitan al Libertador que escriba una constitución. El Libertador en sus palabras dice que él no está en disposición, que sus debilidades y sus ocupaciones, que además él no es un hombre que tuvo estudios de jurisprudencia y que tal vez no sea capaz de cumplir con eficiencia una tarea tan grande. Lo cierto es que unos meses después el Libertador presenta lo que se llama la Constitución de Bolivia. Esa Constitución inclusive fue aprobada como Constitución del Perú. Esa Constitución fue la que trajo muchos problemas, porque en esa Constitución del Libertador existía la figura del presidente vitalicio. ¿Ve? Entonces empezaron a decir que Bolívar lo que quería era ser gobernador, ser gobernante y ser él el presidente vitalicio, y que del presidente vitalicio al rey y al emperador no había una distancia total, de que Bolívar lo que quería era una monarquía, que Bolívar quería era ser rey y déle por ahí. Para el momento en que Bolívar, ya hablaremos de esto, de la Constitución de Bolivia, es necesario analizarla, pero en ese momento, en ese agosto de cosechas grandes para estos hombres, pues entonces es en ese momento cuando él asume la tarea de elaborar una constitución. Dice también los documentos del momento que Bolívar se hace asesorar de mucha gente de la región para conocer los detalles de cada poblado, los detalles de sus habitantes, de su clima, de sus creencias, de sus aspiraciones políticas, porque precisamente a la hora, y eso está en toda la existencia de las leyes, que la formación de leyes debe estar muy de acuerdo con la región y con la idiosincrasia de la población, para que no se copien leyes y constituciones y reglamentos de otros países en los cuales, no existiendo las mismas condiciones, estarían fuera del lote, estarían fuera de la conformidad de la gente para darle la felicidad y darle la equidad, el equilibrio entre los que nacen pobres, los que nacen indígenas, los que habían nacido esclavizados, los que habían nacido en el abolengo de lo que ellos llamaban la nobleza, y los que habían nacido españoles de raza blanca, en una sociedad de injusticias, en una sociedad de conformidades, en la que los indígenas prácticamente no tenían la condición de ciudadanos, y que por lo tanto no tenían instrucción, no tenían tierra, eran explotados tanto por la iglesia, que los tomaba prácticamente como seres esclavizados, y por los blancos de entonces, la aristocracia, que siempre miró con desprecio a los indígenas, a los mestizos y a los hombres y mujeres de piel negra o de piel morena. Total que es el momento entonces de la cosecha, es el momento de la grandeza, de las reuniones, de los agasajos, y es el momento también en que el Libertador vive pendiente de todos los detalles, está estudiando todos los casos, lo que le dice la gente en los caminos, lo que le dice la gente humilde que sale para abrazarlo, los regalitos pequeños, los regalos grandes, una corona de oro, una espada con incrustaciones de diamantes, un caballo fino enjaezado con un freno de oro,
cosas que le regalaban al Libertador en agradecimiento, las aristocracias para ganárselo, para domar la bestia que llegaba hasta sus predios, y otros que con la humildad llegaban a mostrar sus dolores, a mostrar sus males, y para los cuales el Libertador empezó a emitir decretos para tratar de darles la igualdad y darles la serenidad y lograr en algo la felicidad. Por supuesto que cuando estos hombres como Bolívar toca los intereses de la aristocracia para darle igualdad al pueblo, vienen los problemas. La Iglesia reacciona de primero, porque no puede ser que vengan ahora a imponerle una administración en lo que ellos habían tenido de por siempre, en lo que eran los diezmos, en lo que eran los valores exagerados por dictar los sacramentos. Bautizar un niño, enterrar un muerto era cobrado con doble propósito a las poblaciones para que pudieran tener acceso a lo que ellos llamaban el reino de Dios, que era el cielo, que se portaban bien con el rey. Cosas increíbles. Entonces, por supuesto, que esos choques con la aristocracia y con la Iglesia empezaron a atacar al Libertador, y los gritos de esa gente se escucharon y se escuchan aún, porque Bolívar vive, porque Bolívar está vivo, y todo lo que falta por hacer todavía del plan de Bolívar tendrá que hacerse. Bueno, mis amigos, estamos al final de este programa. Un fuerte abrazo, Ubaldo García. Les dejo mi número, 0414-7484-364, 0414-7484-364. Será entonces hasta otro programa Cabalgando hacia Carabobo con Ubaldo García por Radio Nacional de Venezuela. Saludos para todos, mis amigos. En el sistema RRB Informativa 91.1 FM, multiplataforma, Cabalgando hacia Carabobo. El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera. Un conversatorio que nos traslada a las batallas, hechos y acontecimientos que dieron la victoria patriota en la gesta libertadora. La sagrada libertad que hoy en día se conserva. Cabalgando hacia Carabobo, directamente desde las tierras andinas con el historiador Ubaldo García. Cabalgando hacia Carabobo, invictos ayer, invencibles hoy.